Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 28 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 25 del 1 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron las lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron del aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varios puntos aquí en este evangelio que nos trae hoy la palabra del Señor. Pues sabemos que se trata aquí de dos opuestos, ¿no? Mientras que la paz y la justicia se pueden besar, según nos dice el Salmo, aquí estamos con una separación bien clara que pone Jesús entre la prudencia y la necedad. La prudencia es esa virtud que nosotros debíamos madurar, debíamos buscar, debíamos nosotros ascender, porque somos muchas veces imprudentes. Imprudentes para hablar, imprudentes para pensar, imprudentes en el actuar, imprudentes en el sentir. O prudentes. Estamos mejorando, estamos subiendo en esto de la prudencia. La prudencia, hoy que es precisamente el día de San Agustín, San Agustín expone muchas cosas de lo que en él influyó Platón. Y Platón hablando de las virtudes. Estos filósofos sabios que hablan de esas virtudes tan importantes, entre otras los de la prudencia, especialmente Aristóteles nos expone unas verdades muy importantes sobre la prudencia, de lo que debíamos buscar, la importancia de saber pensar, de saber discernir. Es que el prudente se equivoca obviamente se equivoca menos, pero en cambio está el opuesto, el necio, el que no cultiva su pensar, el que no cultiva su meditar. Ustedes saben que yo siempre les coloco aquí, ¿cierto? Medita. Además de que deben difundir, yo considero que todos nosotros, los que nos llega este evangelio, debemos difundirlo. Ojalá que lo escucharan todas las parejas. Ojalá tantas parejas que me han escrito a mí: oiga, Jorge, gracias porque esto me ha hecho mucho bien a mi alma. Nunca había reflexionado el evangelio para que pudiera aplicarlo a mi vida de pareja. Ustedes debían difundirlo. Pero sobre todo aquí dice, para empezar dices, medita. Porque es el ejercicio que tenemos que hacer en la prudencia. Meditar. Si tú meditaras, si tú, esposo o esposa, tramposita, tramposito, mentirosito, mentirosita, infiel, ¿sí? Y así otros adjetivos que están precisamente opuestos. Bueno, el infiel, a ver, ¿es prudente o imprudente? ¿Es prudente o necio? El infiel. A ver, la vanidosa, ¿es prudente o es necia? Es que son cosas sencillas de atrapar. El tramposo, ¿es prudente o es necio? Es que esto es normal, o sea, el mentiroso, ¿prudente o necio? Pues es que esto es muy fácil cogerla. Jesús es una cosa que es, uno dice, lo que pasa es que hay que meditarlo, pero nos deja las cosas muy claras. Jesús no es el maestro que deja todo como que, oiga, venga, tan difícil lo que el Señor dice y cómo seguirlo. No. Sí, maestro más influyente sobre la humanidad no ha existido en esta tierra. No hay. Por algo se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo será la influencia de Jesús? ¿Cómo será? Porque no se dice antes y después de Buda, antes y después de Krishna. No, se dice antes y después de Cristo.
el más influyente maestro. Y nos habla de eso. Nos habla de la importancia de la prudencia y la imprudencia. Y dice aquí, ojo, hay unos que son muy prudentes y están pendientes. Tienen su aceite. ¿Qué quiere decir el aceite? Pues que ustedes saben que el aceite es el que mantiene la lámpara encendida. El aceite, la luz es Él. Pero es que el aceite depende de nosotros en la búsqueda. Sí, la lámpara es Él es la luz. Pero es que nosotros somos los que tenemos que proveer esa lámpara, que es nosotros tenemos que ir a buscar ese aceite que debe mantener la luz. Sí, porque en cualquier momento llega, oigan pues nada más y nada más que llega el esposo y encuéntranos dormidas, descuidadas, sin aceite. No fueron necias, fueron de maldad, fueron de obras, de injusticia, de iniquidad. Esos fueron las almas necias. Y el Señor es muy radical con el tema. Sí, a las prudentes les tiene su lugar de bienvenida y su beneplácito. A las otras dice, no las conozco. Ustedes pueden ver la sentencia tan radical de Jesús de decir, no las conozco. Es que se supone que todos somos hijos de Dios, a todos parece que nos conociera. Pues Jesús está diciendo aquí, no, hay almas que ya doy por no conocidas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos coloca en evidencia la hipocresía. ¿Sí? No son personas de bien. Sí, están dando grandes ofrendas a la iglesia, pero maltratan a sus empleados. ¡Qué pena! Sí, son de los que dicen, me porto muy bien con mi mamá, pero hago sufrir a muchas mujeres con el enredo que tengo con mi promiscuidad. Hijos sin reconocer, o hijos sufriendo, viendo el dolor de su mamá o de su papá. Necias. Y entonces el Señor va a decir, no, sí, claro, Señor, ábrenos. Sí, claro, ay, sí, hijo, ven. Aquí está, porque igual las prudentes que hicieron todo el esfuerzo, que tenían todo listo, y sí, igual para ellas que para ustedes. No, Señor, tenemos que tener las cosas muy claras. Con Jesucristo no es así. Jesucristo exige, Jesucristo pide, Jesucristo exhorta. Es así de sencillo. Yo les digo a todos esa realidad. Todos queremos tener un Jesucristo que no a todos. No, es que mire lo bueno que yo fui con mi amante. Le ayudé con su hijo. Oigan pues la ridiculez. Lo bueno que fui con mi amante. Oiga, ¿cómo así que puedo decir que bueno con mi amante? Si tengo amante ya hice daño. A un hogar, a unos hijos, a una esposa, a unos padres, a unos cuñados, a unos suegros. O sea, le hice daño a todo el mundo con un desliz de esos. Entonces sí, ¿no? Y el Señor me va a decir, sí, tranquilo, hijo. Porque como eres tan bueno con el hijo de tu amante, entonces ven. ¿Cuál? Es que yo no debí tener amante, así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y si no lo crees tú, ahí sí empecemos, pues, o sea, empaque y vámonos, como dice el dicho. ¿Sí? ¿Qué te dice el Señor? Sí, lo del decálogo. ¿Qué te dice? Pecados capitales, ¿qué te dice frente a eso? ¿Cómo estás con respecto a eso? ¿Eres de las vírgenes prudentes? Que desde que has conocido a Jesús, realmente te has enamorado de ese proyecto, le amas, le buscas, le meditas como buena persona prudente. ¿Sí? Léanse a Platón, léanse el banquete, léanse el diálogo de Fedro, léanse la República, léanse lo que quieran, para que vean cómo es que la persona con virtudes actúa, la persona en prudencia cómo es que actúa. Y no el imprudente. El imprudente miente, el imprudente engaña, el imprudente roba, el imprudente pone dolor, el imprudente es injusto. El prudente no. Ese ciudadano, ese cosmopolita que nos habla precisamente estos filósofos. Ese es un hombre muy sano. Ese estadista de la República de Platón. Eso es una belleza, ese estadista. Y ese hombre de hogar. Ese ciudadano que es pulcro en su actuar, que sabe hacer obras de verdad en virtud, eso es prudencia. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y de nosotros depende el aceite. Que tu hogar esté lleno de aceite. Que tu esposo y esposo sean esposos que realmente tengan aceite a borbotones para que esa luz nunca se apague en su casa. Y estén ustedes en un espíritu de unión, de paz, de amor, de armonía entre ustedes y con sus hijos. Y la gloria que sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.